Pensaba dos cosas cuando hemos comenzado este encuentro. En primer lugar, se me ocurría que qué diferente hubiera sido escuchar, mejor dicho, ver el Power que hemos visto, el pequeño vídeo del Banc de Sabadell sin música. Si solamente lo hubiéramos visto cuando ha empezado, yo empezaba a temblar porque digo, es que no se va a entender nada, solamente vamos a ver, pero no vamos a escuchar. Y ciertamente la emoción, el sentido y todo lo demás estaba muy vinculado a lo que veíamos, pero sobre todo a lo que veíamos escuchando. Y a mí esto me parece enormemente importante. Si no escuchamos, el clamor se pierde. Y escuchar el clamor es algo que forma parte de nuestra cultura humana, desde los orígenes. Cuando uno no quiere escuchar, rompe la comunión con el resto de la humanidad. Nos aislamos. De manera que si algo caracteriza al ser humano es que lo primero que hace es desarrollar el oído, incluso antes de nacer. Escuchamos. Y lo último que perdemos antes de entregar la vida es precisamente el oído. El último vínculo con la vida es la escucha. Y el primero es la escucha. Y nacemos oyendo, habiendo oído el latido del corazón de nuestra madre, y ojalá podamos decir que morimos habiendo oído el latido del corazón de nuestras hermanas y hermanos. Porque resulta que esto de escuchar y escuchar el clamor es una señal de nuestra identidad. Hace muchos miles de años, en el Sinaí, un pastor desorientado que no tenía una identidad clara, vio un fenómeno extraordinario en una llamarada en una zarza y escuchó una voz. Y esa voz que escuchó lo que decía es que Dios había visto, pero sobre todo había escuchado el clamor de su pueblo, el grito de dolor, había visto cómo lo esclavizaban, y como había visto y había escuchado el clamor, bajaba para que este pastor pudiera sacar a su pueblo de la esclavitud. De manera que no solamente como señal de identidad de la humanidad, sino como señal de identidad del misterio de Dios, está el que Dios es alguien que escucha el clamor. El ser humano, la persona humana, es alguien que es capaz de escuchar sobre todo el clamor de los desgraciados, de los que sufren, de los que son oprimidos. Claro, esta primera referencia me traía una segunda. Esta cuestión de la identidad y de la cultura. Porque decimos una señal, pero una señal ¿en qué contexto? Y entonces nos encontramos pues otra vez en el vídeo, que el vídeo se titula Somos. Somos. Lo cual vincula la capacidad de escucha y la capacidad de captación del otro y de entusiasmo colectivo y de unión, lo vincula a una identidad. Una identidad que no es individual, porque la identidad se expresa en plural. Nosotros hemos pervertido el sentido de la identidad cuando lo hemos convertido nada más en mi identidad. No hay una identidad individual. Somos. Hay una identidad que es inevitablemente fruto de los vínculos que establecemos con los demás. Y por eso la identidad tiene tanto que ver con la cultura, porque la cultura tiene una función, y es que nos identifica. Le llaman los sociólogos la función identitaria de la cultura. Por lo tanto, fijaros que entre el clamor, la identidad y la cultura, bueno, pues estos son los mimbres con los cuales quiero construir esta intervención. Quiero llamar a la puerta de vuestros sentidos y de vuestro corazón desde esos tres mimbres. ¿Quiénes somos? Porque es en plural.
¿qué clamor escuchamos? Y sobre todo lo tercero, ¿qué sentidos tenemos que despertar para poder estar escuchando un clamor desde una identidad que es colectiva, que nos vincula, que nos hace entender de una manera lo que sucede, el mundo? La cultura es siempre un diseño de significados. Esto lo leemos así, esto lo interpretamos así. Vemos a la gente participar de una determinada manera. Cuando hablamos de cultura adoratriz, es ciertamente esto. Algo que nos identifica, pero no como cada uno. Nos identifica como un vínculo, una red, una trama, como le queráis llamar. Nos rescata de nuestra subjetividad individual, porque participamos de algo común. Ese es el gran milagro de la cultura. De entre las muchas cosas que ha dicho Paloma sobre mí, con un corazón generoso y bueno, poniéndome más o menos por las alturas, hay una cosa que es verdad, creo que la única que es verdad, y es que la cultura adoratriz la he aprendido con las adoratrices. Es decir, que yo, que había trabajado bastante en temas culturales y en rehacer historias de vida, y he trabajado mucho esos temas que me han interesado durante años en la universidad y en otros lugares, de pronto me encontré con un grupo de personas que participaba de una cultura que necesitaba de alguna manera como redescubrirla, ponerle nombre, darle... pero que era el aire que respiraban, el ADN de sus vidas. Y entonces yo empecé a aprender, a intervenir, a relacionar, a empaparme de la cultura adoratriz. Y en la medida en que desde pues, conocimientos y experiencias diversas he ido como ayudando también a decantar esa cultura adoratriz, a intentar descubrir cuáles serían los núcleos fundamentales y de dónde provendría el sentido de una mayor escucha del clamor de las mujeres y sobre todo de dónde podría venir ese entusiasmo y esa audacia que yo es lo que más valoro de la cultura adoratriz. Entonces, claro, ahí me hicieron llegar a alguien que yo de chico había conocido, que es Madre Sacramento, María Micaela, su cuerpo está en nuestra ciudad, en Valencia. A mí me llevaban de niño a ver a Madre Sacramento, y allá íbamos, ¿no? Y poco a poco a ir descubriendo como una mujer con muchísimas capacidades en la plenitud de su, digamos, personalidad, pues comienza a ver de otra manera la realidad y empieza a descubrir que el mundo de las mujeres explotadas y prostituidas tiene como un secreto, como un misterio dentro que hay que descubrir. Y ese misterio, de alguna manera, significa que esas personas no son conscientes del todo en qué medida Dios está trabajando en ellas. Y de pronto, Madre Sacramento formula, con una formulación que a mí me parece tremendamente audaz y tremendamente actual, formula el mundo, la realidad más doliente de esas mujeres, para mí es un sagrario. Claro, decir sagrario significa decir lo secreto. El sagrario es lo reservado, lo preservado. Hay algo en estas mujeres en donde Dios está viviendo, trabajando, recuperando, en donde el clamor es escuchado. Claro, ese misterio inevitablemente le convoca y le orienta hacia el misterio de la Eucaristía. El sagrario es el secreto, el misterio de esas personas, está habitado. Esta es la gran intuición de Madre Sacramento. Y hemos de encontrar el modo de unir nuestra fragilidad a la fragilidad de esas personas para descubrir que también nuestro mundo interior está habitado, que también nuestra vida puede llegar a ser un sagrario.
conecta directamente con aquella experiencia que os decía del pastor, de Moisés, que descubre que la zarza está habitada, que Dios escucha y baja, que la realidad más doliente es un lugar sagrado, es un lugar en donde hay que descalzarse, en donde hay que descubrir verdaderamente ese misterio de la cercanía, de la proximidad de Dios a nuestra vida. Fijaros que solo desde la fragilidad propia, no desde... Madre Sacramento es muy consciente de descubrir la vida donde no hay vida, donde hay sufrimiento, opresión, indignidad, aplastamiento, exclusión, y la vida de Dios, que es decir, la vida con mayúscula. Claro, a partir de aquí, fijaros el clamor, lo secreto, el misterio, la presencia, el descubrir que hay una unidad muy grande en la medida en que nos atrevamos a presentar nuestra propia fragilidad. Es la única fuente de confianza que tenemos, juntar fragilidades. Eso es lo que nos da confianza, en un equipo, en un grupo, en una familia, en una nación, en un pueblo, en donde queráis, juntar, unir fragilidades. Y entonces empezamos como a descubrir que a lo mejor la cultura adoratriz tiene marcas, rasgos que nos pueden ayudar a vivir, vitalizar, darle sentido a nuestras vidas. En esto que ahora estamos viviendo, que llamamos crisis, pero que no es crisis, es una estafa, no lo olvidéis. Estamos sufriendo la estafa de unos señores, y la sufrimos todos, claro, unos más que otros. Pero no creáis que es crisis, es estafa. Solo que la estafa ha provocado, evidentemente, mucho sufrimiento, que cuando en cuando uno respira, porque bueno, por fin se han puesto de acuerdo una serie de señores para que se frenen los desahucios, después de no sé cuántos muertos y de no sé cuántas cantidades inmensas de sufrimiento. Pero digo, en medio de esta crisis, ¿tiene sentido recuperar una identidad, una cultura que nos dé identidad adoratriz? Claro, la pregunta no es retórica, la pregunta os la jugáis, nos la jugamos cada día. Bueno, pues a mí, esta es mi aportación, a mí me parece que sí. En primer lugar, porque el problema fundamental de nuestra vida es que en lo cotidiano no adquirimos suficientemente presencia. Y el primer rasgo que yo quiero subrayar de una cultura adoratriz es una cultura que sabe estar en medio, presente, cerca. Que si tiene que quitar barreras y ausencias y sufrimientos, pues se implica lo que haga falta. Fijaros que dicen que el gozo, la alegría, es el sentimiento del amor presente. Si el amor no está ausente, estamos tristes. Sentimos el vacío. Si el amor está, la persona a la que queremos está con nosotros y está presente verdaderamente, entonces descubrimos que nuestro corazón se entusiasma de gozo, porque es una cualidad del amor. La presencia es lo que el amor nos da como gozo. Sabemos que está presente. Claro, el misterio de la Eucaristía, que está en la raíz, como nos decía Elisa, está en la raíz de toda esta cultura adoratriz, resulta que en primer lugar es un misterio de presencia. Claro, habitualmente pensamos, con nuestro pensamiento muy mágico, bueno, pues que entonces el Señor Dios no está y nosotros hacemos una serie de misterios y de ritos y decimos una serie de fórmulas mágicas y donde no está, de pronto Dios se hace presente. La Eucaristía es el lugar por antonomasia de presencia, de mayor presencia. Allí es donde Dios está. No digo que no, pero a mí me parece menos importante porque Dios tiene muchos medios de estar presente. Me parece que el signo de la presencia en la Eucaristía, dentro de la cultura adoratriz, no es que Dios esté,
sino que a nosotros nos hace presentes, presentes a nosotros mismos. No sé si estamos del todo presentes a lo que nos pasa en el corazón. Estamos presentes aquí, a veces aquí un poquito en la zona más afectiva. Cuando hacemos afectos, siempre hacemos así con la cabeza, como los gatos. Esta es la zona del afecto. Pero en lo más profundo del ser, allí donde las entrañas, ¿estamos presentes a lo que nos sucede? ¿Somos capaces de estar presentes a lo que a cada uno nos sucede? ¿No estamos más bien muy ausentes del centro de nuestra vida? ¿No nos quedamos en lo superficial, en lo banal? Presentes, más presentes a nosotros mismos. En la medida en que estemos más presentes a nosotros mismos, aprendemos a escuchar al otro. Y entonces, claro, el signo de presencia en la cultura adoratriz es también, sobre todo, estar presente enteramente ante el otro, ante la otra, las otras. No queremos nada más una especie como de funcionalidad, bueno, yo tengo un trabajo. No, es que nuestra cultura nos pide que estemos presentes al misterio de esa mujer, de esas mujeres que ciertamente necesitan que alguien se haga presente a sus vidas para que descubran y se empoderen de su propia capacidad, que no se la vamos a dar nosotros, ellas la van a descubrir. Y por lo tanto, hacernos a nosotros presentes a su vida es una gran suerte. A ellas también, pero para nosotros también es una gran suerte. Y solo en la medida en que nos hagamos presentes a nosotros mismos y nos hagamos presentes a los demás, también estaremos más presentes al misterio del amor, que es el misterio de Dios. Fijaros, el gran milagro para mí de la Eucaristía no es que Dios se haga presente donde no está, porque Dios está. El gran milagro es que nosotros nos hagamos en esa comunión con la presencia de Dios en la Eucaristía de Jesús, nos hagamos más presentes a nosotros, más presentes a los otros. Y últimamente, es ese ir demoliendo la ausencia, es ir haciéndonos más capaces de transparentar y de descubrir la presencia transparente de los demás en nuestras propias vidas. Tenemos que, si ese es un signo, una marca de la cultura adoratriz, entonces tenemos que preguntarnos en qué medida nuestra presencia en los medios más explotados de las mujeres es una presencia que nos va a nosotros aligerando, quitando opacidad y nos va haciendo verdaderamente más transparentes, más presentes. Claro, este primer rasgo, que es un rasgo esencial de la Eucaristía y de la cultura adoratriz, es, como si dijéramos, algo que tiene que ver con la manera como descubrimos el misterio en el que estamos. Somos pordioseros, dormidos sobre riquezas extraordinarias. Estamos desvanecidos, sin fuerzas, pero sobre una corriente de vida, sobre una fuerza. Nos encontramos desilusionados, sin energías, pero dentro. Esta capacidad de vivir culturalmente más presentes al misterio del otro, al misterio de Dios, a nuestro propio misterio, solamente se puede dar en la medida en que nos implicamos en la vida del otro. Y por eso la segunda característica, la segunda nota de una cultura adoratriz, inevitablemente tiene que ser la entrega, el compromiso. Nos comprometemos, nos vinculamos, estamos, queremos. Fijaros que así como la primera marca es una marca más como contemplativa, adoratriz en el sentido contemplativo del término, esta segunda tiene que ver con la decisión, con el corazón, con la implicación, con la entrega. Y claro, descubrir que la entrega está en el centro de nuestra vida
y de nuestra cultura adoratriz, significa algo tan sencillo como una, no sé cómo decir, obviedad. Manuel Munier decía o dijo una vez que alcanzamos la verdadera mayoría de edad, la verdadera adultez, cuando descubrimos que hay valores por los que vale la pena dar la vida. Esto es muy interesante porque parece que lo único que vale la pena es vivir. Pero sin embargo, si descubrimos que solo alcanzamos un cierto nivel de plenitud, de madurez, en la medida en que entregamos, en la medida en que asumimos, asimilamos valores por los que vale la pena dar la vida, esta es la cualidad de la entrega. Lo que descubrimos en Jesús y en la Eucaristía es que a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Es decir, hay valores por los cuales vale la pena entregar la vida porque es la única manera digna de vivir. Porque si nos la quitan, entonces estamos perdiendo, pero si la entregamos, estamos ganando. Y entonces descubrimos que aquello del Evangelio de que el que quiere ganar su vida la pierde y el que la quiere conservar la pierde y solo aquel que la pone en juego es el que la gana, esta es la marca de la entrega. En la Eucaristía lo que descubrimos es la capacidad de una persona de entregar su vida por encima de otras consideraciones. Es decir, más allá, en último término, ese es el único valor, el positivo valor del entregar, que no es hacer cosas, es algo más. No es ser eficaces, que lo tenéis que ser, lo tenemos que ser, el amor ha de ser eficaz en alguna medida. No, pero es que se nos llama a algo más que ser eficaces. Queremos ser fecundos. Y entonces resulta que la plenitud, la fecundidad, solamente se nutre, se alimenta de compromisos que valen más que la propia vida. Claro, este valor de la entrega tendremos que encontrarlo también para evitar convertirnos en funcionarios, en trabajadores sociales. Somos más que eso, ¿eh? Si participamos de la cultura adoratriz, no somos solo buenos trabajadores, somos personas que han descubierto el valor de la entrega como el único valor que va a hacer digna nuestra propia vida. Y la dignidad de la entrega, este es el subtítulo que yo puse a un libro sobre la Eucaristía que está dedicado a las adoratrices, la dignidad de la entrega es lo que hace que nuestro trabajo sea digno. Es lo que hace que nuestra proximidad a las mujeres las dignifique, solo en la medida en que asumimos esa segunda nota. Tercera, en la medida en que la presencia se va haciendo como una característica de nuestra vida, que no queremos ocultarnos, que estamos siempre dando lugar a una epifanía constante. Epifanía es manifestación, que lo nuestro no es algo solo interior, que lo queremos poner, que queremos hacernos presentes y de una manera profunda. Y además que en ese hacernos presentes implicamos todo nuestro ser, que es la entrega. Entonces descubrimos el tercer valor o la tercera característica de una cultura adoratriz. El vínculo, la comunión. Mirad, yo le he dado muchas vueltas a este tema porque me parece que hoy tenemos ese gran interrogante en medio de nuestra vida. ¿Cómo consolidar vínculos? Lo que descubrimos es lo fácil que es desvincularse a todos los niveles. Incluso cuando hay un planteamiento serio de vida, pero qué fácil es que los vínculos se nos aflojen y nos desvinculemos. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser que este matrimonio, pero si hace 2 años que se han casado, si ni siquiera han tenido tiempo de pensárselo y de pronto cada uno va por su lado? Mirad, aquí hay un misterio muy importante que tenemos que asumir cada uno de nosotros. Nos hemos de preguntar
qué es lo que consolida vínculos entre nosotros y qué es lo que consolida vínculos verdaderamente estables con los demás y qué es lo que consolida vínculos verdaderamente estables con Dios. Y fijaros en esta tercera nota o característica de la cultura adoratriz, lo que nos consolida vínculos es lo que nos nutre interiormente. Claro, por eso la pregunta, ¿cómo es posible que se separen si total llevan tan poco tiempo casados? Bueno, esto es lo del árbol plantado a la orilla del río o de la acequia. Uno cuando va por Castilla paseando descubre que hay arboledas que van marcando itinerarios de ríos, lugares de agua. En el desierto es muy claro. Puedes pasar temporadas y largas caminatas hasta que descubres un lugar de verdor. Allí hay agua. ¿Y por qué? Pues porque el árbol, cuando está plantado cerca de la fuente, vive, da frutos, está lozano. ¿Pero por qué? Porque alarga sus raíces. Nuestras raíces buscan lugares de nutrición, algo que nos alimente. Y eso es lo que nos vincula. Claro, el árbol que busca el agua alarga las raíces y entonces es un árbol arraigado. Las personas que llegan a consolidar vínculos son personas que encuentran nutrición unas en otras, encuentran alimento en su pareja, amiga, amigo, equipo, comunidad, iglesia. Resulta que para encontrar vínculos que realmente nos consoliden, necesitamos descubrir que solo lo que nos alimenta nos hace alargar las raíces. Y el vínculo no es más que el encuentro entre personas que descubren dónde está su alimento. Y por eso, claro, si ese árbol no ha encontrado su nutrición, no ha alargado las raíces, se separa y se va a buscar otro terreno en donde pueda nutrirse. Cosa más lógica. Pero fijaros, para nosotros esta tercera característica es tan importante como porque solamente en la medida en que descubrimos presencia y en la medida en que nos comprometemos, llegamos a consolidar los vínculos de nuestra vida. La unión, la vinculación, la comunión no es más que fruto de una calidad de presencia y de una calidad de compromiso. No hay vinculación sin que nos hagamos presentes unos a otros, sin que nos impliquemos unos a otros en nuestra vida. Fijaros hasta qué punto, en el fondo, una cultura adoratriz es una cultura que podríamos llamar de la Eucaristía, porque la Eucaristía se identifica para nosotros como presencia, entrega y comunión. Y el vínculo definitivo de la Eucaristía, que es lo que nos une a los creyentes, los que participamos del mismo pan, formamos el mismo cuerpo, los que bebemos el mismo cáliz, formamos la misma vida, pues resulta que está tan directamente vinculado a la entrega de Jesús como a la presencia y permanencia de Dios en medio de nosotros. Porque cuando estéis dos o más reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Porque tenéis que hacer esto, hacer, no decir, hacer esto en memoria mía. Lo cual significa que de alguna manera nos vinculamos desde una experiencia de implicación, desde una experiencia concreta de presencia. Cultura adoratriz no puede olvidar que sus raíces están en la Eucaristía. Cultura adoratriz significa que así como la presencia de Dios está asegurada en Jesús, en nuestro mundo, Él ha plantado su tienda en medio de nosotros, Él vive cercano a nosotros, Él ha tomado carne y sangre humana, se ha hecho uno de nosotros, pues de la misma manera nosotros vivimos de esa vida que circula, que supone una implicación particular, una entrega particular. Al final,
cultura adoratriz, al final es caer en la cuenta de que la vida es un gran tapiz. Que cada uno de nosotros no somos sino hilos que se han ido tramando, trabando, y que van formando una serie de nudos, pero cada uno, no en grupo, no la red, no, cada uno de nosotros. Si tuviéramos que llegar a decir quién soy yo, solamente lo podríamos decir identificando todas las personas que han formado parte de nuestra vida, que han anudado su vida con la nuestra. Evidentemente, algunas con mucha más fuerza, otras con menos. Pero al final lo único que nos queda es ese arte sencillo, facilísimo, de ir encontrando cómo se dibuja nuestra identidad a partir de lo que recibimos y de lo que damos a los demás. La cultura adoratriz, en el fondo, no es más que ir tejiendo nuestra vida con otras personas, con las mujeres, entre nosotros, con nuestras relaciones familiares, fraternas, e ir descubriendo hasta qué punto, al final, el rostro de cada uno de nosotros, como esos carteles que habréis visto que se hacen juntando muchas caras, los habéis visto, ¿no? Con muchos retratos se hace el retrato de Obama o el retrato de... Pues exactamente, al final resulta que nuestra vida es una vida que está enormemente implicada en los demás, que los demás forman parte de nuestra propia identidad. Claro, la identidad en plural, la identidad como forma de cultura, como compartir algo que de alguna manera nos identifica a cada uno precisamente porque nos vemos en los demás, porque nos nutrimos en los demás, porque implicamos nuestra vida en la de los demás. Bueno, cuando descubrimos a Dios en los distintos pasajes de la Biblia, al final lo que nos queda es pues un compromiso. Lo que nos queda es que Él dice a ese pueblo nómada que después se sedentariza en una tierra, en el fondo lo que dice es tú para mí y yo para ti. Ese es el gran código de la alianza en el Antiguo Testamento. Vosotros seréis mi pueblo, pero porque yo seré vuestro. Tú para mí, yo para ti. Al fin y al cabo, en la Eucaristía, como alma y como sentido de la cultura adoratriz y de la identidad de la cultura adoratriz, se nos está diciendo lo mismo. Yo para vosotros y vosotros para mí. Es decir, vamos a ir encontrando en qué medida nuestra vida transparenta, hace presente, se implica entre nuestras vidas, las vidas de las mujeres, hasta que realmente en ese tapiz lo que se va a mostrar en el fondo es el rostro del Señor, el rostro de Jesús. Estamos llamados a que nuestra vida vaya reproduciendo los rasgos de ese rostro. Esto no tiene nada que ver con ascripción religiosa, tiene que ver con el misterio del corazón. Yo alguna vez he pensado que en caso hipotético de que al final, en un momento dado, lleguemos a una especie de hogar universal de cultura de todas las religiones y de todos los esfuerzos de humanidad de la historia, permitidme que yo también tenga mi sueño, será la Eucaristía el símbolo que nos va a unir a todos. El pan que se parte y lo roto del pan que une, suelda, fusiona, el vino de la alegría que se brinda por la humanidad porque es nuestra vida la que se está entregando, la que se está implicando. Este es mi sueño, pero un sueño que yo he ido aprendiendo precisamente contemplando vuestras vidas y viendo cómo os implicáis y cómo os hacéis presente y sobre todo cómo vais viviendo cada vez más una vinculación que está por encima de simpatías, antipatías, vicisitudes, sino que es una vinculación desde lo profundo de nuestras vidas. Hasta aquí, muchas gracias.